verdad a medias. Entonces, ella dice hay una historia, ¿no? Y le mete un dato adicional. Cuando dice, es que el hermano de una mujer cercana al presidente pidió 12.000 millones de pesos y garantizó que podía nombrar un nuevo director de la Unión de Gestión de Riesgo. Y vuelven y le preguntan si esa mujer es cercana. Dice que no es la primera dama, pero no dice que no sea Saravia. Usted y yo podemos suponer a quién se refiere cuando dice alguien muy cercano al presidente Petro estaba pidiendo plata por el nombramiento del director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Yo tengo mi teoría, que no puedo decir públicamente, Felipe, porque sería una calumnia. Pero yo creo saber a quién se refiere. Es decir, yo no puedo decir, es el hermano de fulanita de tal. Pero pues Blanco es gallina lo pone y ella utiliza eso pues para sembrar cizaña y para lanzar una teoría para distraer. Por eso le digo, mandó mensajitos mafiosos. La discusión, para distraer la discusión alrededor de sus propias conductas. Entonces, pues insinúa que otras personas cometieron otros delitos y entonces pues todos terminamos diciendo, bueno, ¿y quién es la otra persona que cometió los otros delitos? Y digamos, en ese sentido logra su objetivo, que es distraer el foco sobre ella y sobre sus propias conductas. A mí me parece que a pesar de toda esa hojarasca de la entrevista, sí hay al menos 4 cosas que a mí me parece que son bastante relevantes. A ver si estamos La primera es que ella confiesa haber participado de actividades delictivas. Hasta ahora no lo había hecho, hasta ahora siempre había dicho que ella era inocente, que ella era víctima de un complot, y ahora lo que dice es que pues sí, que estuvo ahí en unas actividades delictivas, que les daban unas instrucciones, y que inclusive, Héctor, que ella sabe, etcétera. Es una confesión. Que está pensando, confesiones, que está pensando en negociar un principio de oportunidad. Está dispuesta a aceptar, claro, un principio de oportunidad, parte del supuesto de que uno acepta una responsabilidad penal y ofrece una información para obtener unos beneficios judiciales. Entonces, eso es lo que a mí me parece más relevante de lo que acabo de oír. La primera vez que oigo a Sandra Ortiz admitir que incurrió en unos delitos. Lo segundo es que evidentemente, como ustedes ya lo señalaron, pues deja mal parado a Carlos Ramón González, porque entre otras cosas insinúa o lo dice francamente que los delitos que cometió los hizo por instrucción de él. Entonces a mí me parece que hay un segundo elemento que es importante. Esa es la primera colaboración que tendría que entregar Héctor a la Fiscalía, ¿no? Los elementos para demostrar lo que dice. Para demostrarle, pero ojo, Héctor, una cosita, y es que ahí dice que ella siguió instrucciones de Laura Saravia, después de Carlos Ramón González y luego de Laura otra vez. Sí, o sea, pero en realidad, del director del DAPO. Yo sé que hay mucho interés en imputarle a Laura Saravia, tengo ningún pero en interés. realidad estoy señalando lo que ella dijo. Estoy señalando lo que ella dijo. Mucha gente tiene mucho interés en que Laura Saravia estoy diciendo que inculpa a Laura y a Carlos Ramón. Héctor, si negocia el principio de oportunidad, perdóneme, le digo esto, si ella, Felipe, negocia si hay una negociación jurídica con la Fiscalía, quiere decir va a salpicar a alguien, va a delatar a alguien. Pues, ese alguien, ella acaba de decir, es o Laura Saravia o Carlos Ramón González, que fue... ¿Ella cuántas veces mencionó perdóneme, a Carlos Ramón de mutuo propio? Si esto quiere decir que ella recibió órdenes, quiere decir toda la corrupción alrededor de este tema de la Unidad de Gestión de Riesgo fue ordenada por alguien, por un superior. Es decir, el secretario general de la Presidencia, Carlos Ramón, o Laura Saravia, no es cualquiera. No, en ese momento era, la verdad hay que decirlo, en ese momento, el momento de la corrupción de gestión de riesgo era Carlos Ramón González. Claro, yo estoy de acuerdo. Carlos Ramón pero querría decir, esto no fueron unos señores solitos, loquitos, robando plata, sino sería la confirmación, Héctor, de que fue organizado desde la Casa de Nariño todo el aparato de corrupción para comprar congresistas. Habría que ver cuál fue la razón por la cual Carlos Ramón dio las instrucciones que dice esta señora que dio, si es que las dio, porque digamos ahí, claro, uno hace el enlace rápido de era el gobierno y falta saber si Carlos Ramón era el gobierno o era una persona que participaba en un entramado de corrupción, eso falta saberlo. Pero
para seguir un poco con mi conclusión, claro, que en eso estamos todos de acuerdo. Carlos Ramón de pronto lo hizo. A Carlos Ramón González. Todas las reuniones fueron en la Casa de Nariño. Carlos Ramón era el secretario general de la presidencia. Y todavía quedan dudas, todavía nos vamos a preguntar si fue el gobierno, si fue una política oficial desde la Casa de Nariño. Sí, claro. Sí. Todavía nos vamos a preguntar, pero pues yo voy a seguir con mi tercera conclusión porque pues la respuesta a eso todavía no la tenemos. La tercera, que yo creo que es muy importante, dejo aquí un asterisco con la ingenuidad que suele aparecer aquí en algunas circunstancias. Está bien, pero la tercera es... dice que hay más, y yo sí creo que en eso hay una cosa que es importante oír a esta señora Ortiz. Yo sí creo que la estrategia de Olmedo y de Schneider de haber dirigido el foco a esas conductas delictivas de las que estamos hablando, de la compra de los congresistas, etcétera, que muy probablemente existió, fue cuidadosamente escogida para esconder muchos otros delitos que ellos cometieron en la unidad de gestión de riesgo y en los que participaron muchas otras personas. Esta señora tiene razón en el sentido de que dónde está el foco a los jagüeyes de la Guajira, ¿es que eso es cierto? Los no sé qué, a las otras investigaciones. Olmedo claro, no, eso es cierto, por eso perdieron la memoria, borraron de su cabeza toda la parte que tiene que ver con el sector político que manda en los municipios de La Guajira, a los que llegó mayor cantidad de dinero, que es el sector político al que han pertenecido el secretario de la Cámara de Representantes, al que pertenece el senador Carlos Andrés Trujillo del departamento de Antioquia. ¿Me quiere decir o lo digo yo? Sobre ellos... No, goditos petristas. No, pues ellos, claro que no. 8 de la mañana, 7 minutos. Quiere decir todo de esto, Aurelio, también, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no es que se robaron una plata para unos carrotanques que nunca funcionaron. Claro. Era muchísimo, infinitamente más grande, con muchas más personas involucradas. Yo le agrego un dato, Néstor, que no tiene que ver con gestión de riesgo, pero que al final lo menciona ella y que tendrá que ser investigado y que abre una veta muy seria. ¿Quién? Ella insinúa que por orden del director del DAPRE, Carlos Ramón González, incidió o intentó incidir en la Corte Suprema de Justicia para la elección de fiscal general de la Nación. Eso es particularmente grave, de acuerdo. Ahí también. Aurelio, para quien quiera opinar sobre la entrevista de Sandra Ortiz, es la primera vez que esta señora está presa por corrupta. Es la primera vez que ella da una declaración, y me da la impresión de que no será la última, que la vamos a oír hablar sobre los otros implicados en este escándalo. Implicados de para arriba, implicados también. Dijo, me dejaron sola, era más fácil sacrificarme a mí, dice ella. A ver, Aurelio. Claro, pero ella tiene un relato, digamos. Néstor Morales, los leo también a quienes están en el canal de YouTube, señor. Ella tiene un relato paralelo que pretende única y exclusivamente decir que es inocente. Y bueno, está en su cuento. Pero, y que entonces la hicieron, en fin, y que no sé qué, y la persiguieron porque ella llevó un cuento de una señora que estaba vendiendo, o un hermano de una altísima funcionaria del gobierno que estaba vendiendo la dirección de la unidad de gestión de riesgo. Eso es un relato de ella y los chats y todo eso. Pero alrededor de ese relato salen cosas que realmente sí son de bulto. La reiterada forma como señaló Carlos Ramón González me daba las instrucciones, yo fui y le dije a Carlos Ramón me dijo así, yo también fui a la Corte Suprema por Carlos Ramón. Es decir, aquí hay un hecho de bulto. Carlos Ramón González aparece casi como una especie de cerebro de distintos movimientos que se hicieron alrededor del gobierno, buscando gobernabilidad, yo no sé qué otras cosas, de pronto algunos funcionarios hasta plata, para todas estas movidas, llamémoslas así, incluido Name e incluido Calle. En eso, para mí, a mí me queda absolutamente claro eso después de la entrevista. Hay unos que dirán, no, eso habrá que llamar a Carlos Ramón, pero bueno, Carlos Ramón tiene un Carlos Ramón lo llamará a la fiscalía. Grande, ¿no? Yo digo, aclaro, Aurelio, por supuesto, yo he buscado al señor Carlos Ramón González, que es de los más calladitos, pero tendrá que darle explicaciones a la justicia. ¿Usted se acuerda Señor. ¿Usted se acuerda del frasco de la emulsión de Scott? No me acuerdo qué pasó. El señor del bacalao. Un tipo que tenía un bacalao cargado. Bueno, oye, Carlos Ramón tiene un bacalao del frasco de emulsión de Scott para quitarse de encima. Y lo segundo es la corrupción de este gobierno.
Es decir, cuando ella dice, esto aquí ha habido de todo y para todos, y por este contrato, y por el otro, y por el otro, y por el otro, bueno, mejor dicho, la corrupción del gobierno de Petro sí es una cosa terrible. Y hay un punto que me llamó la atención, que Petro sea garante. Que sea garante. El mensaje del final. ¿Qué quiere decir? De acuerdo. Ella le dice que se sepa la verdad garante, y que cada quien se haga responsable de su pedazo. Cuando usted escucha a Sandra Ortiz, que Petro no le tape. Cuando usted escucha a Sandra Ortiz Petro no le tape la espalda a nadie. Que Petro sea garante. Que Petro no le tape la espalda a nadie. ¿Qué? Claro. Y entonces pide tribunales internacionales. Ahora, eso es muy del presidente, pedir justicia internacional. 8-11 minutos, María Consuelo. No, yo igual creo que si bien a Carlos Ramón González lo implica directamente, tampoco exime a Laura Sarabia, y de hecho no la exime en la acusación más grande que hace, y es que la convirtieron en chivo expiatorio, según ella, precisamente porque le contó a su jefe que pretendían vender un cargo en 12,000 millones de pesos, y que eso era una mujer muy cercana al presidente un familiar de esa persona. O sea, blanco es gallina lo pone. Familiar, no, habló de un hermano. Exactamente. Entonces, no exime a Laura en decir que es ella la que la convierte en chivo expiatorio, y después además reitera muchas veces que se siente amenazada, que se siente perfilada, un término que no entiendo muy bien qué alcance tiene, pero que teme por su vida. O sea, está muy asustada y por eso además no responde cuando se le pregunta de frente. Pero a Laura Sarabia no la exime ni de haberle dado instrucciones ni de ser quien la señaló como chivo expiatorio. En cualquier caso, ella trata de mezclar muchas cosas en un solo paquete, en una sola bolsa. Y ella incluso, Néstor, atribuye el homicidio y el asesinato de Pedro Pechuga a este escándalo. El señor tenía muchos enemigos, muchas personas que lo buscaban. Ella tampoco, entre otras cosas, explica a qué ingresó Pedro Pechuga a la Casa de Nariño, a su oficina en 2 oportunidades, ¿no? Sí. Ahora, Pedro Pechuga, para ser riguroso, Ricardo, era un señor que estaba en el negocio de las esmeraldas, que es un sector muy turbio económicamente, pero el señor no estaba perseguido por la justicia, al menos no tenía orden de captura en ese momento. Así que él estaba en libertad. Claro, pero ¿qué hace un personaje de esa? Pues era el novio de Sandra Ortiz. Era la pareja sentimental de Sandra Ortiz. De ese nivel en la Casa de Nariño. Pues era el novio, llevó el novio a la oficina. Ella lo niega, ¿no? Ella, le preguntamos el año pasado, ella dijo que ella tenía su esposo y su hija. Que era un amigo muy cercano. 8 de la mañana. Bueno, pues pero era, ¿cómo lo digo más políticamente correcto? Amigo íntimo. Era un amigo cercano. Y ambos estaban casados, pues tenían una relación sentimental y terminan con, pues a él lo mataron y ella está en la cárcel. Me da la impresión de que esa relación tenía algunas fracturas. 8 de la mañana. Lo que sí queda claro es que pasamos de una mujer que alegaba sistemáticamente en todas las entrevistas de que ella era víctima, que ella era un chivo expiatorio, que ella era absolutamente inocente, a una mujer que a lo largo de toda la entrevista no presenta una sola prueba o argumento de su inocencia. No se esfuerza un minuto por argumentar que es inocente, sino únicamente por tratar de desvirtuar todas las pruebas de la fiscalía, que las celdas de celular no funcionaban. O sea, lo que nos narró fue la estrategia de defensa que tiene su abogado, no para demostrar que es inocente, sino para tratar de tumbar las pruebas de la fiscalía de que es culpable de lo que se le acusa. Y realmente yo creo que, digamos, no sé, el hecho de que ya, y ahí creo que es lo único relevante de toda la entrevista, porque evidentemente ella, pues, sin ninguna prueba argumenta que su vida está en peligro, sin ninguna prueba argumenta que el homicidio de Pedro Pechuga estuvo relacionado con estos temas, sin ningún sentido, a mi modo de ver, dice que es necesaria la participación de organismos internacionales, que el FBI, o sea, yo la verdad no entiendo las dimensiones que ella pretende darle a un caso tradicional de corrupción en Colombia, que ha visto muchísimos casos de corrupción. Lo único, creo, relevante de toda la entrevista, Néstor, que es nuevo frente a lo que ha presentado, pues, a lo largo de varias declaraciones a los medios de comunicación, es que decidió plantear una estrategia, seguramente en el marco de su defensa, de argumentar que aquí hubo una orden jerárquica, un superior implicado, que en este caso sería el entonces director del DAP. Sí, eso hasta el momento no había ocurrido, y pues ella, en todo el periodo en el que se declaraba inocente, no mencionaba a Carlos Ramón González, entonces director del DAP, en absolutamente ninguna de sus declaraciones. Aquí lo hizo de manera sistemática, lo cual sugeriría que ella está tras una estrategia, seguramente buscar un principio de oportunidad.
¿Qué dice Carlos Ramón González? Felipe, absolutamente nada de momento. Ahora, cuando ella diga ante la Fiscalía esto, en la Fiscalía esto es con pruebas, ¿no? Que yo no lleve la plata al señor Name, que las celdas no coinciden, pues la Fiscalía le va a decir las celdas sí coinciden, y la plata sí la llevó, por eso está en la cárcel. En la audiencia, esta señora no es una persona que está en la cárcel. Ese cuento que mete de que estoy en la cárcel por borrar unos chats, por supuesto. En la audiencia en la que la Fiscalía sustentó la imputación de cargos y la solicitud de que fuera enviada a la cárcel, mostró el informe en el que dice todo lo contrario a lo que ella menciona. Las celdas de las empresas de telefonía móvil confirman que estuvieron en el mismo sitio, al menos sus teléfonos. Yo no sé si es que ella le prestó el teléfono a otra persona. En el mismo sitio, a la misma hora, el mismo día de octubre, que luego en el que terminan entregándose en 2 contados los 3.000 millones de pesos a Iván Name Vázquez. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay nuevas cifras de la crisis humanitaria que hay en el Catatumbo, que se ha convertido de a poco en el mayor fenómeno de migración obligada en la historia de Colombia. Más que Bojayá en Chocó, por ejemplo, más que el Salado en Bolívar, más que el Charco en el departamento de Nariño, mucho más que cualquier guerra regional. La del Catatumbo ha sacado hasta esta mañana más de 36.000 personas, según las cifras que entrega la Defensoría del Pueblo, que está haciendo un trabajo juicioso allí. Del gobierno no hay resultados de cifras, ni de evacuados, ni desplazados, ni de muertos. Entre las personas desterradas hay 120 firmantes del acuerdo de paz que parecen ser originalmente el blanco del ELN, que arrancó por allí, matando a desmovilizados, pero que también ha matado líderes sociales. Se siguen conociendo mientras esperamos ese decreto de conmoción interior sobre el cual seguramente habrá debates y discusiones y tendrá que ser conocido y estudiado por la Corte Constitucional la magnitud de lo que pasó. Por una parte, de la por lo menos complicidad o permisividad de las autoridades venezolanas que facilitaron el paso de al menos 80 guerrilleros del ELN desde Arauca por los estados Táchira y Zulia hacia el Catatumbo norte santandereano. Un informe reservado de las fuerzas militares reporta que 15 menores de edad estaban en ese grupo, que pertenecen al Frente Domingo Laín del ELN, que se desplazaron en 3 grupos desde Saravena y Arauquita, que llevaban armas calibre 5.56, fusiles AK-47, fusiles Galil, drones y otros elementos, que podrían permanecer en la zona para declarar la guerra a alias Andrei, a alias John Mechas y a todos los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Todo eso en conocimiento de las autoridades colombianas, mientras desde Caracas se hace la pantomima de estar ayudando a los desplazados. Todos los caminos conducen a que esta podría haber sido 8:18 incluso... Mientras escuchábamos a doña Sandra Ortiz, varias noticias esta mañana de jueves. La primera, Ricardo, deportiva. Posiblemente se queda Falcao en Millonarios, sigue la novela. Y es noticia, Néstor, de última hora que se genera en la mañana de hoy. Se han movido muchas fichas y en efecto se reabre esa puerta para que Falcao, a quien ya despidió formalmente, oficialmente Millos, del que ya se despidió también oficialmente el Tigre, todo parece puede tomar un reversazo. Está claro que había un dinero faltante. Gustavo Serpa, hoy representante máximo del club capitalino, indica que el dinero ya está, que para pagar los impuestos y las obligaciones tributarias todo se ha definido. Es decir, se revive un tema muerto. Más o menos la figura, Néstor, es que Falcao ya se despidió de Millonarios. Claro, pues es que hubo ya había comunicado de Millonarios, de acuerdo, despidiendo a Falcao. Chao, gracias. Despedida mutua, leyenda. Se reabre la puerta. Entonces, Ricardo, Serpa consiguió la plata para pagarle los impuestos a Falcao. Mire, patrocinadores más o menos 2.400 millones de pesos. Y se juntaron 1.200 millones de pesos más. Quedaba una colita. Esa colita ya se consiguió. ¿Y qué tal que Falcao diga gracias por el esfuerzo, pero aún así me voy? Claro, por eso le quiero decir esto. El 99% del proceso está cumplido.
hay un 1%. Y ahora la pelota, el balón está en la cancha del Tigre. Veremos si el tema era únicamente plata o si hay otras realidades. Es que yo creo que usted se equivoca, Ricardo. Lo que le estoy intentando decir ayer, ese cuento de que Falcao, pobrecito, no tiene para pagar los impuestos, es la manera como Falcao lo está presentando. Falcao ya se despidió de Millonarios. Esa es su teoría desde el día anterior, es cierto. Mi teoría es que Falcao ya cumplió en Colombia y quiere irse a otro lado. Argentina, Newell's, la Major Soccer League en Estados Unidos, la MLS. Y Falcao muy probablemente les va a decir, gracias, ya tomé la decisión. Si Falcao se queda, será por una razón, por supuesto, económica, ¿no? La de que le consiguieron los impuestos. Y también emocional. Yo creo que indudablemente hay un tema económico, un tema de cuadrar cifras. Eso es innegable. No hay tema emocional. Yo creo que sí. Yo creo que si se queda ahí también un cariño y un afecto por una camiseta. Ya veremos. Gracias, Ricardo. Ya vienen los deportes y la noticia de última hora. ¿Usted cree que Millonarios? A ver. Se va a quedar. ¿Usted cree que se va a quedar? Se va a quedar. Okay. Y va a meter otros 10 goles, otros 5, para completar los 10 que le debo, los 5 que le debo. No. Puede que estén presionando de un lado y otro. Yo me resisto a creer que esto sea un asunto de plata. Esta novela termina pronto. 8 de la mañana, 22 minutos. Noticia económica del momento, Víctor. Néstor, sigue el remesón, siguen los cambios en altos funcionarios del gobierno nacional y particularmente en el Ministerio de Hacienda, que es la cartera más importante para la economía del país, para la estabilidad de las finanzas públicas. No hace mucho estrenamos nuevo ministro de Hacienda con la salida de Ricardo Bonilla y la llegada de el doctor Guevara, y ahora se va, Néstor, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Él se llama José Roberto Acosta. Será reemplazado en este cargo por el doctor Javier Cuéllar. No es desconocido para el gobierno porque él actualmente se desempeña como presidente del Fondo Nacional de Garantías, que es esa entidad del gobierno que sirve como el fiador para que los colombianos y empresas consigan más fácilmente créditos en el sector privado. El doctor Acosta, el que se va de la Dirección de Crédito Público, Néstor, estuvo prácticamente desde el día 1 del gobierno del presidente Gustavo Petro, desde las épocas de José Antonio Campo. Es quien le pone el pecho a la relación de Colombia con los financiadores del país, esa compleja relación con el mercado de los inversionistas. Yo tengo la sensación que en los mercados tienen una opinión positiva de él porque muchas veces salía a apagar incendios estimulados por opiniones desafinadas del presidente Petro. Es una persona que sabe del tema, sabe de los mercados y siempre trabajó por cumplir la deuda y cumplir la regla fiscal. Tiene su carácter, ¿no? Recuerde cuando salía a criticar al Congreso y demás, su ex jefe Ricardo Bonilla dijo que lo tuvo que sacar de reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público por su carácter en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y demás. Él se va entonces, Néstor, de Crédito Público y llega el doctor Javier Cuéllar. Yo creo, Víctor, que lo fueron. Él se volvió una persona incómoda para el gobierno. Lo era para el ministro Bonilla. Por eso le mencionaba el carácter. No, el carácter no. O sea, como si lo sacan del gobierno porque es bravo. No, tiene por eso, carácter. Porque se volvía incómodo en ciertos momentos. Tenía la personalidad para pararse. Tiene carácter para decir no. Y obviamente eso comienza a dar una palmada en la mesa. A veces es lo más difícil. Y obviamente tenía mala relación con Bonilla. Recuerde que el ministro de Hacienda, Bonilla, dijo aquí que lo tenía que sacar de reuniones. Pues claro, porque él no estaba de acuerdo con el tema, por ejemplo, con lo de la unidad de gestión de riesgo. Sí, pero más allá de todo eso es un tema del nuevo ministro de Hacienda, ¿no? Y cada torero con su cuadrilla. El ministro de Hacienda es el que nombra al director de Crédito Público y es el ministro de Hacienda quien nombra al director también de la DIAN, de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, ambos en este momento cambiando y nombrando a su propia gente, cada quien con su cuadrilla, y yo creo que no hay que buscarle mucha tela de dónde cortar este asunto, Néstor, sino sencillamente hay nuevo ministro de Hacienda y por lo tanto hay nuevo director de Crédito Público y nuevo director de la DIAN. Sencillo de momento. 8 de la mañana, 25 minutos. Que no quiere decir allí simplemente que haya un capricho, lo sacan por alguna razón. En segundos, atención, a propósito, noticias de quienes están a punto de llegar al gabinete Petro. Felipe se va a llevar una sorpresa grande. Le voy a contar quién va a ser, quién puede ser el próximo ministro de Comunicaciones.
Aliste la colchoneta, Felipe, porque se va a caer de espalda. Bueno, pues... Y como usted es más bien calvete, si se llega a caer, le va a doler. Pero así es de cuestionable el nombramiento. No, se va a sorprender, simplemente le digo, se va a sorprender. Tengo una noticia de última hora, atención, en Londres, como había pasado esta semana, en Alemania, hay un ataque con cuchillo, esta mañana 4 personas heridas en una calle céntrica en Londres. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esta es una historia que se está repitiendo ya en Londres hace un tiempo. Se ocurrió a las afueras de un supermercado en Croydon, del supermercado Asda. La gente estaba ahí haciendo las compras, ocurrió hace pocos minutos, y un hombre con cuchillo comenzó a atacarlos. Hay 4 personas heridas, están siendo atendidas en el sitio, no se ha dado su estado en este minuto de salud. Acaba de actualizarse la información, son 5 las personas acuchilladas. Y ellos ya están siendo trasladados en este momento a los hospitales para ver cómo los pueden recuperar. La persona, el atacante, ha sido detenido. Es toda la información que tenemos en este minuto, pero Néstor, esto cae dentro de una discusión que hay en el Reino Unido que ha levantado el primer ministro, Keir Starmer, porque esta semana también se está juzgando en los tribunales, lo deben recordar ustedes, un muchacho de 18 años británico que entró donde estaban unas niñitas practicando yoga con música de Taylor Swift y mató a 3 niñas de entre 4 y 7 años. Las mató a las 3 y dejó a otras 2 personas heridas. Bueno, el primer ministro Keir Starmer dice que esta es una nueva forma de terrorismo que se está enfrentando en el Reino Unido, que ahora se trata de personas solitarias que asesinan, causando además terror en la población. Dice que estas personas, estos lobos solitarios, deben ser tratados como terroristas, estén o no vinculadas a organizaciones extremistas en el mundo, que deben ser juzgados como terroristas. Es el planteamiento del primer ministro, y aquí hay un ejemplo, una persona que a la salida del supermercado acuchilla a 5 personas, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Condena y lamenta Naciones Unidas, a través del jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que en una reunión extraordinaria en Nueva York le pide al ELN que permita el acceso de organismos internacionales a todos esos 7 pueblos en el Catatumbo, en donde no han podido entrar la autoridad. Y hay todavía miles de civiles desatendidos o desplazados o firmantes del acuerdo de paz que no están recibiendo las garantías de seguridad necesarias. La guerra en el Catatumbo la condenan los representantes del Reino Unido, de Pakistán e inclusive de Rusia. Con este panorama, el gobierno del presidente Petro anuncia una ofensiva militar contra el ELN, grupo al que le permitió el fortalecimiento durante casi 3 años del gobierno nacional. La exconsejera para las regiones de la presidencia, Sandra Ortiz, detenida por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, reveló que uno de los principales testigos del entramado fue asesinado y denunció que su vida está en peligro. Ortiz le pidió al presidente Gustavo Petro garantías para que se sepa toda la verdad. Yo quiero pedirle al presidente, la primera vez que le voy a pedir algo al presidente públicamente, que él sea garante de que se sepa la verdad de lo que pasó en la Unidad de Gestión de Riesgo. Es lo único que yo le quiero pedir al presidente, que se hable de la verdad, que cada quien se haga responsable. Bola de nieve, los coletazos por la falta de plata del gobierno y el descuadre en las cuentas del presupuesto nacional. Bola de nieve que esta mañana golpea ahora 57 megaproyectos de infraestructura, grandes obras hoy en vilo y en riesgo de parálisis por una billonaria deuda del gobierno colombiano con los constructores de obras públicas vitales para el país, como la transversal del Catatumbo, la variante San Francisco-Mocoa y medio centenar más de carreteras, puentes, túneles, viaductos, autopistas y vías que han sido declaradas de importancia estratégica nacional. No obstante, hoy corren el riesgo de naufragar y de colapsar ante las serias dificultades financieras en las que están inmersas y derivadas
multas del no pago de actas radicadas por el INVÍAS, Instituto Nacional de Vías, que les adeuda más de 5.700 cuentas por pagar por un monto superior a $1 billón, según alerta la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuyo presidente Juan Martín Caicedo alerta por lo demás del alto riesgo de detrimento patrimonial, es decir, le hace entre comillas demandas y en caso de no girarles las cuentas pendientes y de no resolverse cuanto antes el problema fiscal. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 8:31, momento para hablar de deportes y poner en blanco y negro el tema Falcao. Les decíamos que ha sido una movida de las últimas horas, se reabre la puerta de su regreso. ¿Qué novela? Un adiós formal, un adiós emocional, muy sentimental, pero todo pinta para que las platas cuadren, por lo menos es la luz que plantea Gustavo Serpa, el máximo representante del conjunto bogotano, para que un tema que estaba ya concretamente definido y sepultado se reabra. Con la plata en la mesa, ahora Millos aguarda por la posición del Tigre Falcao para establecer en las próximas horas si realmente Radamel se queda, se mantiene en el conjunto bogotano y es una de las piezas de gol para el técnico David González, o si definitivamente cierra la puerta y aborda nuevos retos. Puede ser Argentina, puede ser la MLS en los Estados Unidos, donde a propósito está hoy el Tigre en Miami, en territorio norteamericano, mirando este nuevo panorama. Recordemos que en Colombia está abierto el libro de pases, también en Argentina. En Argentina se cerrará el próximo 31 de enero y la posibilidad de Newell's está ahí sobre la mesa, que es la alternativa también para mantenerse activo en el fútbol sudamericano. Ya no sería en Colombia, lo veremos, sino en la Liga de Argentina. Hablamos de otro jugador top de Colombia, Richard Ríos, quien en Brasil terminó como gran héroe del Palmeiras. Cumplimiento de la fecha 3 del campeonato paulista, y en la jornada, en la noche anterior, Ríos se marcó un golazo de media distancia desde afuera del área. Concretó para marcar al minuto 90+2. Dramatismo absoluto para la victoria 2-1 del conjunto Palmeiras frente al Santos, el legendario equipo del Rey Pelé y de Neymar. Se jugaba en casa del Santos y fue triunfo en este clásico para la victoria y la alegría del Palmeiras. Y a propósito de Brasil, se activa el radar porque en las últimas horas se ha conocido que la Confederación Brasileña de Fútbol ha confirmado que el 20 de marzo, partido por eliminatorias Brasil-Colombia, se va a jugar en el Estadio Nacional Mané Garrincha. Es decir, será en la ciudad de Brasilia, donde se enfrente Colombia al combinado brasileño. Será la reactivación de este último bloque, de este último segmento de partidos correspondientes a las eliminatorias para el Mundial del 2026. 20 de marzo, 7:45 de la noche, hora de Colombia, 9:45 hora de la noche en Brasil, el horario pactado y anunciado por la CBF a Conmebol para el juego entre Colombia y Brasil, que por supuesto estará aquí en la señal de Blue y en la pantalla del Gol Caracol. Movida de hombres y liga colombiana y de jugadores o técnicos que estuvieron hasta hace muy poco en nuestro campeonato. Sigue sonando el nombre de Efraín Juárez, el ex técnico de Atlético Nacional. Todo pinta para que sea nuevo entrenador del Cruz Azul de México. El técnico del Cruz Azul se iría al Porto de Portugal. Al moverse esa ficha, Juárez es el candidato 1A para asumir el control del equipo cementero, donde hasta la fecha está Kevin Mier, el joven arquero ex Atlético Nacional y que es figura de Cruz Azul en el fútbol azteca. Claro que desde México indican que a Mier los días están contados para que abandone la Liga MX y vaya al fútbol europeo. Lo cierto es que en Colombia, a propósito, Atlético Nacional ya hizo presentación formal de Javier Gandolfi, acto en el estadio Atanasio Girardot, nómina estelar, Mateus Uribe, Camilo Cándido el uruguayo, Billy Arce, Faber Gil, bueno, cada una de las nuevas caras, sumados a la permanencia de Inestrosa y Morelos. Fue anuncio también formal por parte del Verde de Antioquia
que, oigan bien, tiene casi 24,000 abonados. Vaya convocatoria y respuesta de la afición del Verde para esta temporada. Temporada que arrancará este sábado con el juego frente al Once Caldas. Y atentos porque hoy tendremos UEFA Europa League. Lazio, que es líder de esta fase, con 16 puntos, se enfrenta a la Real Sociedad de España, y el Manchester United de Inglaterra se verá las caras con el Rangers, equipo escocés. Son 7º y 8º, es decir, pelean por asegurarse en zona directa de clasificación a la próxima instancia. 8:35, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El amor es una decisión que se nota en la vida diaria. El amor se nota en palabras, se nota en actos de servicio, se nota en manifestaciones de solidaridad. Oye, no puedes decir que amas a alguien si no se hace real en la vida diaria. Ten cuidado con que el amor termine siendo una expresión poética, con unas figuras hermosas estéticamente, pero que en la vida no agregan valor. Demuestra que amas a esas personas. Y te propongo 3 formas para demostrarlo. 1, a través de palabras de afirmación. Hazle sentir que es una persona valiosa, que es una persona capaz, que le admiras. 2, con actos de servicio. Ayúdale. Cuando esa persona esté necesitada, muestra que tú estás ahí. Y 3, que sea una expresión siempre espiritual, en el que tú le hagas saber que por encima de su valor real, de su valor, está lo sublime y lo trascendente. Cree, confía y demuéstralo. Tú sabes. La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud de retiro voluntario que la EPS Compensar había hecho desde abril del año pasado. Eso sí, es una negativa que viene con una limitación. La superintendencia limitó la operación y la EPS dejará de operar en 10 regiones del país: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. 10 departamentos en los que Compensar tiene el 10% de sus afiliados. En cifras, la mayoría de los pacientes de Compensar están en Bogotá y en municipios de Cundinamarca, donde sí seguirá prestando atención. Compensar tiene 1.597.516 afiliados, de los cuales 1.314.000 están en Bogotá y casi 200.000 en los municipios de Cundinamarca. Como en Bogotá y en los 46 municipios de Cundinamarca la EPS va a seguir operando, son casi 100.000 afiliados los que ahora tendrán que trasladarse a una nueva EPS porque están en las regiones de las que saldrá la EPS Compensar. 8:38 a.m. La noticia del momento, Felipe, es política. El presidente Petro tiene listos 2 nombres que entran al gabinete. Ajá. Nombres de nuevos ministros, Felipe. La primera, que no le va a sorprender, está más o menos cantado. Ha sido vista toda esta semana en la Casa de Nariño, va a ser la nueva ministra de Transporte. Era subdirectora del Departamento de Prosperidad Social. Se llama María Fernanda Rojas. María Fernanda Rojas fue directora del IDU en la alcaldía del presidente Petro y fue concejal de Bogotá. Por los Verdes, efectivamente. Y conoce bien el tema de transporte, pues ha estado metida y es muy de confianza del presidente, quiere decir muy, muy petrista. Es del Partido Verde, pero del ala petrista del Partido Verde. Recuerde usted que el Partido Verde tiene dos caras. Segundo nombre que entra al gabinete, Felipe. Y aquí viene su sorpresa. A ver, señor. Nuevo ministro de Comunicaciones. ¿Quién? Armando Benedetti. No joda. Pero en cambio a mí no me sorprende. Felipe, estamos al aire. Es la representación de la U. No, pero la figura parecida. Cuadra al todo. Aire o no al aire, esto ya es la desfachatez absoluta.
en caso de ser cierto, y no tengo por qué dudarlo, porque usted es un tipo muy bien informado, esto Felipe, sí ya es la desfachatez, le aclaro una cosa. La sinvergüencería, la corrupción. Esto es limpiarse mejor dicho, no voy a decir. Sí, Felipe. Que se limpian con el país. Le pido el favor de que tenga, Felipe, un poquito de compostura, porque a usted le puede gustar o no le puede gustar. No, Néstor, hasta este momento, Felipe, le puedo contar a usted, a los oyentes, que estas son las decisiones político-administrativas que tiene listo el gobierno. ¿De qué depende? Ahora, esto se puede dañar, ¿no? Porque el presidente Petro, para estos efectos, es un panadero, y a los panaderos se les puede quemar el pan cuando está en la junta. Depende de dos cosas, Felipe. A ver. La jugada del presidente es que cambia un ministro de la U, Liscano, por otro ministro de la U, Benedetti, siempre y cuando la U le garantice el apoyo a proyectos políticos que vienen en la siguiente legislatura. Para estos efectos, seguro Benedetti lo hace con facilidad. Para estos efectos, Benedetti entra en representación del partido de la U, que efectivamente es el partido al que ha pertenecido. Es que Néstor es una figura similar, porque si usted recuerda, Mauricio Liscano tampoco era formalmente militante de la U, pero tienen pues sus orígenes allá, sus afectos y varios compañeros de la bancada desde periodos anteriores, y una figura parecida representa Armando Benedetti, pero le digo que la confirmación del primer nombramiento me parece muy positiva. María Fernanda Rojas es una mujer que conoce muy bien. Luis Ernesto, focus en el segundo nombramiento, de acuerdo. Más tarde, yo le digo que a mí no me extraña. Más tarde le abro un segmento para que usted a mí no me extraña porque es que en esa pelea, Benedetti y Sarabia le saben todo a Petro. Exacto. No, pero adicionalmente, en esa pelea, Benedetti y Sarabia, que como usted sabe, tuvieron una reunión el año pasado que fue muy fotografiada. Laura se tragó el sapo de que volviera Benedetti después de todos los insultos, después de todos los ataques, pero cuando pide la Cancillería y se la terminan dando porque ella la pidió como siguiente escalón en su vida profesional y el presidente accede, pues Armando Benedetti no se iba a quedar tranquilo. Si a la una la nombran ministra, a mí también me nombran ministro. Y si le ofrecen un ministerio que fue el que ocupó su padre en otra época, que era el antiguo de comunicaciones, pues se siente que está lo comido por los servicios. En el gobierno de Samper. El papá de Benedetti, Felipe, creo. Hermano Benedetti Jimeno fue ministro de comunicaciones. Entonces él se ranchó hasta que le dieron ministerio, y si no, habla. Y lo que quería, a ver, Felipe, tampoco es un descubrimiento que la ambición de Armando Benedetti, su aspiración era ser ministro. Eso no le puede sorprender. Lo decían los audios. En los audios decía: recuerde que voy a regresar a recuperar y a pelear mi espacio político. Pero lo cierto, Néstor, detrás de Armando Benedetti es que tiene muy buena suerte, ¿no? Porque brinca de la corte a la fiscalía dilatando los procesos, producto de los nombramientos que le ha dado el gobierno nacional. Ese es el otro ingrediente. El doctor Benedetti será ministro en la medida en que pueda superar sus líos judiciales. Ahora, le han abierto nuevos procesos al doctor Benedetti. En Bogotá usan una expresión, pero no sé si quiere decir lo que quiero decir, que es que estoy súbito, porque la verdad es que francamente no me parece pensable que el presidente pueda creer que Armando Benedetti es hoy por hoy nombrable en el gabinete. Me parece que esas son las cosas que hace el susto cuando uno está extorsionado, hombre. Es un error político, pero también es un error del propio Benedetti. El propio Benedetti, que es un hombre inteligente, sabe que su nivel de exposición en el sacando gabinete la cabeza. Realmente no lo libera de los riesgos políticos y judiciales que tiene, sino que al contrario, lo hace mucho más expuesto, y la posibilidad de que Armando Benedetti termine en un lío judicial con una orden de detención o alguna cosa por ser ministro que por no serlo, es muy superior. Entonces ambos se equivocan enormemente. Yo realmente, además de todo lo que cada cual pueda pensar del nombramiento y de lo que le puede molestar y lo que sea, pensando en los dos que intervienen en la decisión, francamente no logro entender ninguna lógica. Pregunto a las personas que pues son muy poquitas, como usted se imaginará, Felipe, 2 o 3, ¿por qué Benedetti? Si tenía entendido que el presidente Petro iba en esta etapa de su gobierno a nombrar petristas. Y me responden fuentes de la Casa de Nariño, me dicen, es que el presidente Petro ve a Benedetti como el gran petrista.
Entonces queda para estos efectos a la altura de Bolívar, que había dicho que el presidente se va a refugiar en el último año de su gobierno, y lo llevan para terminar el gobierno, se va a refugiar en lo más fuerte del petrismo. Efectivamente lo ve como tropas propias el presidente. Hablando de los Petro. procesos penales del doctor Benedetti, yo creo que incluso esto puede favorecerle porque queda definitivamente en manos de la Fiscalía. No va a la Corte Suprema. Siendo ministro, será la unidad de fiscales delegados ante la Corte la que lo investigue y no la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. No digo, sino que habrá que investigar, y esta es una nota al margen que no tendría nada que ver con esto, lo que dijo la doctora Sandra Ortiz, que hubo incidencia de la Casa de Nariño, eventual incidencia, en la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. Son las 8 de la mañana, 45 minutos. En segundos, información desde el Catatumbo. Esta es la noticia del momento. El gobierno apunta hacia Benedetti como nuevo ministro del gabinete. Será ministro TIC. Estás escuchando Blue Radio. Jaime Ramírez Cobo es uno de los nombres que orbita en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y tiene una triple condición. Fue padrino de matrimonio de la poderosa Laura Sarabia, es asesor del DAPRE y es el hombre que aparece impulsando y preguntando por 3 contratos que sumaban 92.000 millones de pesos. Por esas gestiones, Ramírez Cobo es el último citado a interrogatorio por la Fiscalía, una cita a la que llegó puntual y durante 2 horas intentó explicarle a la fiscal del caso, María Cristina Patiño, el contexto y el sentido de todos los mensajes que se cruzó con Sneider Pinilla, el ex subdirector de la unidad para atender los desastres en Colombia. Uno de esos mensajes que envió el joven asesor decía, abro comillas, lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación, por eso es la urgencia, cierro comillas. No convenció a la fiscalía, que tiene la hipótesis de que la urgencia de los contratos era por los votos que necesitaban para que las comisiones de crédito público del Congreso aprobaran los créditos que sumaban 3.8 billones de pesos, y por eso le puso sobre la mesa una oferta, una inmunidad vía principio de oportunidad a cambio de información de la red de corrupción. Esta mañana la Gobernación de Norte de Santander está actualizando la cifra de desplazados en el Catatumbo o desde el Catatumbo. Ya son 40.000 personas. Esta es la más grave crisis humanitaria en la historia de Colombia. Señor gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, gobernador, bienvenido, buenos días. Buen día, Néstor. Buen día a todos en el equipo, en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio. Gracias, gobernador. ¿Qué reporte tiene usted sobre la crisis, sobre la situación hoy, esta mañana en el Catatumbo? Bueno, el reporte es el que tenemos final anoche, ya muy tarde, del puesto de mando unificado, en donde hay 3 municipios receptores. En Tibú está llegando ya a 7.000 el número de víctimas desplazadas por la violencia, distribuidos en 6 albergues. En Ocaña, en el Coliseo y en otros 3 albergues estamos por encima de las 6.000 víctimas, más los que están llegando hacia el municipio de Cúcuta, que se está, digamos, perfeccionando el censo, pero que pasa de las 10.000 personas, y los que están en algunos otros sectores de los municipios, en los corregimientos, más las personas que están confinadas, que no han podido salir, pero que en el momento en que exista garantías también se van a desplazar. Una situación angustiosa, tremenda, difícil, la que estamos viviendo en el departamento Norte de Santander, producto de estos enfrentamientos entre el ELN y la FARC. Sí, gobernador, se dice fácil, pero esta es una catástrofe humanitaria de magnitudes poco vistas en la historia reciente de Colombia. Más de 40.000 personas con tendencia a aumentar desplazadas. Veo que Tibú tiene 61.662 habitantes según el censo del DANE del 2023. Estamos hablando de una real emergencia humanitaria. ¿Cómo están atendiendo esta cantidad de desplazados, por ahora confirmados más de 40.000 en los diferentes municipios? Se está trabajando directamente en cada uno de los municipios receptores, en donde la ayuda que se está logrando del
gobierno nacional, de los señores alcaldes, de la gobernación del departamento, de empresarios y de gente del buen corazón, nos ha permitido llevar a cada uno de ellos alimentos, vestuario, colchonetas y demás, pero llega un punto en que empieza a reventarse la capacidad institucional, y por ello ayer hubo una reunión importante con organismos de cooperación internacional, porque efectivamente es una situación muy compleja. Mientras el gobierno nacional establece toda una serie de condiciones con la presencia de la fuerza pública para poder garantizar el retorno de muchos de ellos. Pero esto tiende a aumentar y estamos pues enfrentando esa situación. La asistencia humanitaria es clave, gobernador. ¿Cuántos mercados han sido entregados por parte del gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional cada día envía 2 o 3 aviones de la Fuerza Aérea con cantidad de toneladas de alimentos. Nosotros hemos despachado por lo menos 35 camiones con alimentos, más todo el trabajo que ha hecho las alcaldías municipales y mucha gente de buen corazón y empresarios que también se están sumando. Es grande la necesidad, pero también es grande el apoyo que se está teniendo hasta el momento, y con los decretos que hemos sacado de emergencia, urgencia manifiesta, de calamidad, con el decreto de conmoción interior, pues se facilitan los mecanismos y las herramientas y los procedimientos para poder utilizar los recursos que posiblemente estaban para inversión en algunas vías, en colegios y demás, y llevarlos a esta atención humanitaria de emergencia. Sí, gobernador, ¿qué información tiene usted de los colados, de la gente que increíblemente en medio de la emergencia se está aprovechando y se están haciendo pasar por desplazados del Catatumbo para recibir las ayudas? Sí, lamentablemente, cuando hay una situación de esta naturaleza y se establece albergues y se establece la posibilidad de ayudar, pues no toda la gente que llega a solicitar ayuda son efectivamente los desplazados por la violencia, sino que aprovechan otras personas para poder solicitar ese tipo de ayudas. Afortunadamente hay algunos mecanismos para hacer el filtro, como lo que son el CISBEN, como es la posibilidad de realizar el registro de víctimas, como es el conocimiento directo de los alcaldes que con sus funcionarios están al frente y saben cuando unas personas realmente son desplazadas y no lo son, y están haciendo toda esa serie de filtros para poder llegar realmente a quien lo necesita. Sí, pero tienen en este momento, gobernador, pero tienen en este momento idea de cuántas personas se han hecho pasar por desplazados allí de la región del Catatumbo para recibir esas ayudas humanitarias. Sí, digamos en Cúcuta se está haciendo todos los filtros y por lo menos uno pudiera decir que un 10 o 15% de la gente realmente no es gente que es víctima y desplazada, pero pues a veces ante esas aglomeraciones y multitudes no es tan fácil. Hay que resolver, por ejemplo, el tema de un desayuno, de unos alimentos, de un almuerzo, y pues en ese sentido hay que ir avanzando y haciendo los respectivos filtros. Es decir, son trabajos que se hacen en paralelo. Sí, gobernador, en el Catatumbo, ¿quién manda hoy? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Está asentado obviamente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en una buena parte. En otra pues está las FARC. Recordemos que las FARC están en una mesa de negociaciones, recordemos que el ELN estaba también en una mesa de negociaciones y ahora se ha congelado, se ha cancelado estos diálogos, y pues existe entonces toda una presencia, pero está también la fuerza pública que se está reforzando después de la visita que hizo el señor presidente y que está llegando a los cascos urbanos de corregimientos, de municipios, de vías, para poder garantizar la vida, garantizar la protección a la población civil que está en esos territorios, y una buena parte está confinada. Gobernador, ¿eso quiere decir no hay estado todavía en el Catatumbo? El mismo señor presidente lo ha reconocido en el sentido que se ha fracasado y que obviamente se está haciendo todo un plan de recuperación. Pero hoy el control del territorio está en manos del ELN y de las disidencias. No todo el territorio, o sea, hay unos sectores del territorio
que efectivamente están con el control del ELN, otro con las disidencias y obviamente la gran parte pues de la fuerza pública. Lo que pasa es que el Catatumbo es la mitad del departamento. Es una zona que tiene selva, que tiene montaña, que tiene zonas de difícil acceso, que tiene una parte que limita con la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, todas estas circunstancias, más la presencia de cerca de 52.000 hectáreas cultivadas en coca, pues hacen que sea complejo el control por parte de la fuerza pública y sobre todo que recordemos que las dos organizaciones estaban en un proceso de diálogo, había un cese bilateral y pues obviamente se podían mover en el territorio. En este caso, gobernador, ¿cómo ha utilizado el ELN el territorio venezolano como retaguardia estratégica? ¿Qué saben ustedes? Es de conocimiento general que una de las formas para defenderse el ELN y las FARC es que sus jefes guerrilleros, los comandantes, están en zonas del Catatumbo, pero cuando acosa a la fuerza pública se corren hacia Venezuela, porque el límite entre Colombia y Venezuela pues no está perfectamente demarcado, es decir, no es un río, es selva, y pues ellos se pueden correr para evitar el accionar, digamos, de las fuerzas militares. Entonces, para nadie es un secreto que comandantes de los grupos guerrilleros pues se pasan hacia la frontera con Venezuela. Vale, gobernador, gracias por atendernos y mucha suerte en la atención de esta crisis, señor gobernador. Un abrazo, Néstor, y muchas gracias por permitirnos visibilizar esta problemática y un abrazo especial a todos. No, ni más faltaba, gobernador. Lo que estamos haciendo es acompañarlos y ser comprensivos con esta gigantesca crisis humanitaria. Gracias, gobernador. En el estadio Francisco de Paula Santander, General Santander, allí en Cúcuta, están atendiendo al grueso de los desplazados por la violencia en el departamento de Norte de Santander. Allí un periodista de Blue Radio, Cristian Correa. Néstor, buenos días. Sí, escuchábamos a lo que decía el gobernador de la difícil situación de orden público de Norte de Santander, pero hay que agregar algo, y es que a pesar de que es la crisis más grande según los recientes reportes, esto le ha venido pasando cientos de veces a los habitantes de la región del Catatumbo, y es que parece que la guerra no les da tregua, que tienen que correr cada vez que estos grupos armados deciden enfrentarse entre ellos. Yo estoy con Albeiro, es un joven padre que viene desde Las Mercedes con su esposa y con su bebé que tiene solo 2 meses de nacidos. Salieron en medio de esta confrontación. Albeiro, usted nos contaba hace un momento cuál fue la razón y cómo fue ese momento que los llevó a ustedes a salir de su casa. ¿Qué les dijeron? Justamente ellos llegaron, nos dijeron que salieron porque se iban a formar la guerra y que decentemente sí, no nos maltrataron ni nada. Nos dijeron que salieron. ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? ¿Qué pudieron tomar y qué pudieron traerse hacia Cúcuta? Las cosas personales, los papeles y unas 3 ropitas y ya. Miren, la historia de Albeiro es bien particular porque además es la tercera vez que es víctima del conflicto en medio de esta confrontación. Usted nos contaba también hace un rato que ya usted había sido desplazado antes con sus papás. ¿Cómo fue entonces esa situación? Cuando eso pues estaba muy pequeño, no lo recuerdo muy bien. Pero ya mismo de Las Mercedes fuimos desplazados junto con mi padre y mis hermanos. También usted nos contaba, bueno, Las Mercedes es un corregimiento que hace parte de la jurisdicción de Sardinata, que es uno de los municipios también que hace parte de la extensión del Catatumbo, está más o menos a 6 horas de Cúcuta. Ellos tuvieron que primero salir hacia un punto principal, después pedir ayuda para llegar hacia la ciudad de Cúcuta. Ya estando acá también usted nos contaba que además hay otra situación que los ha golpeado a ustedes, y es que usted perdió a sus hermanos también en medio del conflicto y nunca nadie respondió. Sí, hace 9 años perdí 2 hermanos a la vez. Y nadie me ha respondido nada. Albeiro, ¿cómo es la vida de ustedes en Las Mercedes? ¿A qué se dedican? Usted está con su esposa y con su hijo, son una pareja joven. Ahora en medio de todo esto, ¿quisieran volver a Las Mercedes? Pues no sabe uno ni qué hacer, si ir o no ir, porque todo lo que nos ha pasado justamente ya 3 veces, víctimas de la guerra, no sé ni qué hacer, la verdad. ¿A qué se dedican ustedes en Las Mercedes? ¿Qué producen en esa finca? Estamos produciendo yuca, plátano, de todo. ¿Y alcanzaron a sacar la cosecha o están esperando de pronto regresar y poder recoger los frutos? No, hasta ahora estamos empezando. No, la esperanza de volver, quién sabe. Hasta ahora estamos empezando a cultivar todo. Y cuando llegaron a Cúcuta, ¿dónde se están quedando? ¿Y qué necesitan ustedes? ¿Y por qué llegaron hoy acá al estadio? ¿Qué le están pidiendo acá a las autoridades? Nosotros llegamos acá el lunes, estamos donde una familiar. Ahí estamos durmiendo todos porque justamente llegaron los hijos de ella, los nietos.
Y estamos viviendo ahí, pero entonces estamos durmiendo mal, porque nos tocan cobijas en el suelo, cartones, todo lo más necesario, aunque sean pañales para el niño, algo para nosotros dormir bien. Néstor, mire, es que el niño de Albeiro y de su esposa solamente tiene 2 meses, nació en medio de la región del Catatumbo, ellos tuvieron que salir con el bebé en los brazos. La escena en este momento es el niño junto a ellos acá en sus brazos, tomándose su fórmula, su tetero, pero es importante decir que a ellos ya incluso estos insumos se les están acabando, por eso han llegado hasta el Estadio General Santander, pues a pedir un poco de la solidaridad y a ver en qué los pueden ayudar. Cristian, en este punto. usted que está con los damnificados, con los desterrados, con la gente desplazada, inclusive con esos bebés, ¿qué es lo que más necesitan en este momento? ¿Cómo les puede ayudar Colombia? Néstor, es que son tantas historias, son en Cúcuta nada más 16.000 personas según el último reporte que ha tenido la alcaldía que han llegado acá, pero en general lo que más necesitan por supuesto es alimentación. Nadie pudo tomar dinero o tomar ahorros porque además hay una difícil situación económica en esa región sumado el tema del conflicto, pero también en el caso de los bebés necesitan ropa, pañales, leche, porque algunos de esos niños ya están con su fórmula médica, entonces también necesitan alimentarse y pues nadie es un secreto que son fórmulas muy costosas. Calzado, porque muchos tuvieron que salir incluso descalzos en medio del temor y del sonido de las balas. Entonces las peticiones son muchas. Colchones, la gobernación y la alcaldía han insistido en que quienes puedan donar colchones, colchonetas, botellas con agua, medicinas, también lo hagan a través de la Cruz Roja Colombiana, que también está acá condensada. Entonces son bastantes las cosas que hacen parte de esa lista de necesidades, Néstor. Pues a propósito, doña Erika Cardona es la directora de estos asuntos humanitarios de la Cruz Roja, que está haciendo un intenso trabajo intentando conseguir ayuda. Es una de las campañas fuertes que hay, Camila, hoy, la Cruz Roja, que está llevando alimentos, que está llevando enseres, lo que más necesitan de ayuda humanitaria estos desplazados de Catatumbo. Néstor, y como en el Catatumbo la cifra de desplazados está aumentando a una dimensión que ni siquiera el gobierno nacional alcanza a atender, empezaron estas campañas. Hay muchas, hay una de la alcaldía de Cúcuta, hay una de la gobernación de Norte de Santander, hay otra del Minuto de Dios.